Con mayor o menor frecuencia, todos usamos palabras como ética, moral, valores, principios, que solemos incluir en frases como los políticos no tienen ética, en esta época ya no hay moral, yo aprecio a mis amigos porque tienen principios, mi abuelo dice que no comparte los valores de esta época. En los diarios, en la TV, en la calle, nos quejamos de la corrupción y de la inmoralidad. Una mitad del mundo pasa horas discutiendo si estuvo bien lo que hizo o lo que decidirá hacer con su libertad, al tiempo que la otra mitad culpa de irresponsabilidad a la primera. No podemos evitar preguntarnos ¿qué debo hacer? En muchos momentos de nuestra vida. Todos estos son los problemas que ocupan a la ética. La ética se trata de la rama práctica de la filosofía, es decir, de aquella que se ocupa de la praxis, del obrar humano, en la medida en que éste tenga que ver con los otros hombres o con la realidad humana en su conjunto. Es habitual que, cuando hablamos de la conducta de alguien y juzgamos si lo que hace está bien o mal, mezclemos los términos ética y moral. Decimos, por ejemplo, que alguien es inmoral porque su comportamiento ético es incorrecto. En verdad, aunque muchas veces se usan como sinónimos, hay una diferencia entre ética y moral, y para la filosofía es relevante. Mientras que la palabra ética proviene del término griego ethos, que significa costumbre, el término moral deriva del latino mos, que significa también costumbre, modo habitual de obrar. Es precisamente este último el que la tradición conservó para designar el comportamiento que se tiene habitualmente, en lo que hace a sus principios, normas y valores. Estos principios, normas y valores no son solo suyos, sino que los adquirió por pertenecer a una sociedad y por participar de una cultura determinada. La moral es, precisamente, ese conjunto de normas que implican la existencia de valores. Esto es bueno, esto es malo, esto es obligatorio, etc. Valores que compartimos con los demás seres humanos con los que convivimos en una sociedad. En este sentido, la moral no es algo que nos pertenezca solo de manera individual y subjetiva, y además no es algo que tomemos críticamente, solo nos rige de manera más o menos consciente. Hablamos entonces de moral cuando nos referimos a todos los comportamientos, los valores, los principios, las acciones que se ponen en juego cuando un ser humano actúa en una determinada sociedad. Es decir, que los problemas morales son los que comprenden la acción intersubjetiva, acción que involucra directa o indirectamente a más de un sujeto, y a todo lo que un grupo han establecido para regir la convivencia, sin necesidad de escribirlo en un código o conjunto de leyes escritas. La ética, en cambio, considerada como una disciplina filosófica, es una actividad crítica, una reflexión y argumentación sobre la moral. Por ejemplo, en nuestra vida corriente aceptamos, de manera más o menos explícita, el principio moral de que no se debe mentir. También juzgamos a quienes mienten deliberadamente como personas inmorales, es decir, consideramos que su comportamiento va en contra de una norma moral. En cambio, cuando reflexionamos y evaluamos el sentido que tienen la verdad y la mentira como valores, estamos dentro de la esfera de la ética. Está mal mentir, es una norma moral de algunas sociedades. ¿Por qué está mal mentir? Es una pregunta filosófica, una pregunta que se formula la ética. También se pueden distinguir ambas esferas diciendo que la moral se aplica al ámbito de las acciones concretas, realizadas en un marco social o grupal, siguiendo o no determinadas normas y costumbres respetadas en ese marco, mientras que la ética, sin desentenderse de las acciones humanas, tiene el propósito de argumentar y reflexionar sobre esas normas y valores. Por ejemplo, preguntándose por qué aplicamos ciertos valores, como bueno y malo, analizando qué es un valor o un principio moral, reflexionando sobre por qué cumplimos o no con lo que sabemos que se debe hacer. Otros ejemplos de preguntas que se formula la ética podrían ser: ¿por qué está bien ayudar al prójimo?
¿Siempre está mal mentir? ¿A quién debe considerarse virtuoso? La pregunta capital que el filósofo Immanuel Kant ha planteado para caracterizar la ética es ¿qué debo hacer? Y desde que formuló esta pregunta, siempre se la toma como el cuestionamiento que la define. Sin embargo, no hay que pensar que intenta formular un catálogo con las soluciones a todas las posibles situaciones morales que puedan planteársenos a lo largo de la vida. Debe mejor ayudarnos a formar un criterio crítico y reflexivo para tomar esas decisiones de manera acertada, comprometida y libre. Aparentemente, la ética tendría un carácter simplemente descriptivo, es decir, debería encargarse de realizar una descripción de los principios, valores y juicios que respetan los hombres. Pero muchos pensadores han notado que, en realidad, suele estar acompañada por una intención regulativa, o sea que pretende ser un parámetro o un modelo de lo que debe ser de manera universal, esto es, de lo que debe ser válido para todos. Nikolai Hartmann, un filósofo contemporáneo, ha analizado esta cuestión y ha visto que es inevitable que se filtre un efecto regulativo o normativo cuando se trata de analizar valores como lo bueno y lo malo, lo que debe ser y lo prohibido. Reflexionar sobre los hechos morales es pensar acerca de los actos de la interioridad del hombre, las normas y los valores sobre los que se basan sus decisiones. Como dice Marta López Gil, una pensadora argentina contemporánea, vivir en sociedad requiere que los individuos no satisfagan solo sus deseos, sino que adapten y autocontrolen sus comportamientos y los sometan a ciertas reglas. Esas reglas nos recuerdan que el otro no es una presa, sino un hombre con sus propios deseos, su libertad, sus exigencias de una vida buena o satisfactoriamente feliz. No aprendemos las normas morales de libros o de códigos escritos. Sin embargo, todos conocemos y usamos frecuentemente frases como «no hagas a otro lo que no quieras que te hagan», «ama al prójimo como a ti mismo», que expresan principios o normas morales básicas que toda sociedad quiere que sus miembros cumplan. Estos principios no están escritos, sin embargo se aprenden desde la infancia. Ya los padres corrigen y señalan a sus hijos lo que pueden o no hacer, qué deben o no realizar. También la escuela, eventualmente, la comunidad religiosa u otros grupos de pertenencia transmiten normas morales. Todo proceso de socialización implica la transmisión de normas y valores de un grupo social. En general, hay acuerdo acerca de las cosas que constituyen básicamente un acto moral. Debe haber un sujeto, agente que delibere, piense qué es bueno hacer y luego ejecute esa acción que involucra a otro hombre. La acción debe ser libre para que la gente sea responsable de ella. Si tengo una enfermedad que me hace decir mentiras todo el tiempo sin que me dé cuenta, no elijo mentir, no es un acto voluntario y por lo tanto no soy responsable de esas mentiras. Entonces, es inevitable que nuestras acciones, en mayor o menor medida, de modo más o menos inmediato, afecten a los otros y a las decisiones que ellos tomen. En este sentido, hablamos de un sujeto o agente moral cuando consideramos al hombre desde el punto de vista de su responsabilidad en una decisión o en una acción concreta realizada, de manera voluntaria y que afecta a los demás. En principio, hay responsabilidad cuando la acción es voluntaria. Nadie puede culpar a otra persona de mentirle si esta última no sabe la verdad. No hay responsabilidad donde no hay voluntad, donde la acción no es deliberada, es decir, pensada y elegida. Pero además, para que haya responsabilidad, el agente moral debe ser libre. Por eso, en la historia, muchas veces se ha argumentado que alguien no tuvo responsabilidad en un acto, porque hizo una acción que le ordenó un jefe o un superior que es, en última instancia, quien porta la responsabilidad de la decisión. Sin embargo, muchos filósofos mostrarán que este argumento es engañador. En todo hombre siempre hay, en la medida en que hace una acción consciente, una cuota de libertad. Entre las acciones humanas, no todas son morales o inmorales. Calificamos a una acción o a quien la lleva a cabo como moral
cuando cumple con las costumbres o normas que rigen a un grupo, y de inmoral cuando no cumple con esa norma o altera los usos y costumbres. En el caso de no cumplir con las normas que sostiene nuestra sociedad, recibimos la reprobación y las críticas de los demás, e incluso la nuestra propia, porque, como dijimos, esas reglas están íntimamente ligadas a un grupo social de un momento histórico y a un lugar determinados. Pensemos, por ejemplo, por qué nuestras abuelas iban a la playa casi tan vestidas como las chicas van hoy por ahí. Porque en su época se consideraba inmoral, contrario a una norma moral, exhibir ciertas partes del cuerpo. ¿Y qué sucedía si alguna chica más audaz que el resto se animaba a llevar una pollera unos centímetros más corta que el usual? Probablemente fuera criticada tanto por sus padres como por los desconocidos. Sin embargo, a no ser que su atuendo fuera ofensivo, ningún policía tenía derecho a llevarla a la cárcel. La norma moral no es una ley escrita que merezca una pena legal al ser violada. Sin embargo, no es cierto que la ley escrita, la ley positiva, esté totalmente divorciada de la moral, ya que muchas de ellas nacen de las costumbres. Incluso alguien podría decirnos que existen juicios por daños morales. Sí, los hay. La sociedad puede reclamarnos ante un tribunal por una acción que va en contra de la moral general. Pero todavía en estos casos, si tenemos la conciencia tranquila, como suele decirse, no nos sentiremos culpables, porque la moral se juega exclusivamente en nuestra interioridad. Si alguien nos acusa de haber robado dinero, nos denuncia y hasta nos hace un juicio por eso, pero no lo hemos hecho, no estará afectada en nada nuestra moral. Ahora bien, ¿todas las acciones que no cumplen con una norma moral son inmorales? Si compro un vestido azul o un pantalón negro, por ejemplo, no estoy cumpliendo con regla alguna, pero nadie me podrá decir que soy inmoral por eso. Acciones típicamente humanas, como lavarse los dientes a la mañana o acostarse temprano, no son moralmente buenas ni malas. Hay acciones que no son ni morales ni inmorales. De hecho, una gran porción de nuestras decisiones y acciones cotidianas están fuera del ámbito moral y para la filosofía son, en este sentido, amorales. Repetimos, en casos como estos, se dice que la acción es amoral, es decir, está excluida del ámbito propio de la moral. Aquí concluimos con nuestra clase de hoy, en la cual hemos presentado el planteo ético, hemos trazado la distinción entre ética y moral, hemos repasado la estructura del acto moral y por último hemos diferenciado entre los actos morales, inmorales y amorales. Los invitamos a leer los distintos textos complementarios que se ofrecen en el aula virtual y a realizar las actividades sobre estos temas.